Israel ha atacado múltiples veces a la misión de paz de la ONU en Líbano desde la semana pasada, que opera desde 1978 en más de 1.000 kilómetros cuadrados entre la llamada Línea Azul, que sirve como frontera de facto entre los dos países, y el río Litani. La UNIFIL, por sus siglas en inglés, dice que los ataques israelíes violan el derecho internacional y atentan contra el mandato que le dio a la misión de paz la resolución 1701 de 2006 que emitió el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu defiende sus agresiones alegando que en la zona está Hezbollah. La acusación de que Israel atacó deliberadamente al personal de la UNIFIL es completamente falsa. Es exactamente lo contrario. Israel pidió repetidamente a UNIFIL que se alejara del peligro. La disputa central es porque en esa zona donde opera la misión de paz de la ONU solo deberían estar las cerca de 9.500 tropas que han enviado 50 países como parte del mandato del Consejo de Seguridad y también los militares libaneses. Las resoluciones de este organismo de la ONU dicen que ni Israel ni Hezbollah pueden desplegar allí sus hombres, pero en la práctica esto jamás se ha cumplido. En ese contexto, los ataques de Israel contra la misión de paz de Naciones Unidas en Líbano violan el derecho internacional. Lo discutimos en el debate. Para ello nos acompaña en nuestros estudios de Bogotá Yasmín Balaguer, internacionalista y politóloga. Y desde La Haya, en Países Bajos, está Javier Ruiz. Él es experto en Derecho Penal Internacional y profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Mar del Plata en Argentina. Bienvenidos a ustedes dos y bienvenida también, por supuesto, a toda nuestra audiencia. Los invito a que nos sigan en las redes sociales, donde estamos como @France24_ES. Y mi cuenta personal es @MariaClaguirre. Un saludo muy afectuoso a quienes están escuchando el debate en estos momentos a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Yasmín Balaguer, bienvenida una vez más al debate. Comencemos con esa pregunta inicial. ¿Usted cree que los ataques de Israel en contra de la misión de paz de la ONU en Líbano violan el derecho internacional? Bueno, esto depende del contexto y de la intencionalidad que tenga el ejército de Israel, específicamente el Estado de Israel, lo cual se comprobará posteriormente en un tribunal ad hoc que se erija específicamente para esto. En este momento lo que sabemos y lo que ha venido denunciando el IDF, Ejército de Israel, es que Hezbollah ha instrumentalizado y ha sido muy útil estas bases de esta misión de FINUL en esta zona, la cual debió haber garantizado la seguridad y la protección civil, pero no solamente para los libaneses, sino también para el Estado, para los civiles israelíes, que en este momento hemos evidenciado que no fue posible. Ese ha sido uno de los grandes fracasos en la zona. Entonces, ante esta evidencia que Israel ha documentado, no recientemente, sino hace mucho tiempo, pues es que instó a la ONU y al Consejo de Seguridad para que aprobara la salida de esta misión de la zona, puesto que está en ese momento en una situación de guerra y está en medio de un teatro de operaciones. Esto quiere decir que era muy probable que se hubiera visto como se vio afectada la infraestructura o heridos este personal y estos cascos azules. Por lo tanto, al no haber una intencionalidad directa de atacar estas estructuras, sino en la guerra frontal que tiene declarada contra Hezbollah, pues no hay una violación del derecho internacional. Ahora bien, si bien es claro que esta infraestructura de las misiones de mantenimiento de paz, como los cascos azules, están protegidas y precisamente deben ser excluidas en estos teatros operacionales, como también son escuelas, hospitales, entre otros, también el mismo derecho internacional hace la salvedad que esta característica y esta condición de protección se pierde cuando son usados para la guerra. Y en este momento Israel tiene evidencia que así ha sido y es muy probable que estos sistemas de comunicaciones de estas bases han sido filtradas por Hezbollah y también la evidencia que se ha demostrado en este último periodo de tiempo en esta operación de Flechas del Norte es que toda esa infraestructura de Hezbollah
está muy cercana a todas estas torres de observación. Ha sido prácticamente en las narices de estas bases que se han construido estos túneles que están siendo parte o fueron parte de un plan de Hezbollah para repetir el 7 de octubre. Le quiero dar la bienvenida también a este programa a Javier Ruiz. Javier, bienvenido usted también al debate. Yasmín argumenta que la protección que le otorga el derecho internacional humanitario a los cascos azules de la ONU se pierde cuando los espacios donde ellos operan son utilizados por combatientes que están y hacen parte del conflicto, en este caso por Hezbollah. ¿Usted qué opina? Primero opino que la ley es clara. Primero que no hay lugar de interpretación. Tanto el derecho internacional público como el derecho internacional de los conflictos armados son claros al respecto. También el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional define como uno de los crímenes de guerra el atentado o el disparo o atacar una misión tanto de mantenimiento o de establecimiento de la paz, y también el uso también atacar algunas de sus instalaciones o bases militares. Recordemos que también cuando Israel ataca a la misión del UNIFIL, lo que está atacando es al orden público internacional, en términos que la resolución 1701 es una resolución que fue concebida en el año 2006 y tiene un mandato muy restrictivo, esto es una vigilancia que no tiene más de 15.000 personas, es una fuerza de mantenimiento de paz para vigilar el cese de fuego entre Hezbollah y el Estado de Israel, de aquel momento por la retirada israelí en la frontera norte de Israel y el sur del Líbano. Y también lo que tenemos que decir es que tampoco, es una misión para vigilar que no haya suministro de armas y también para desminado de la zona. Todo lo demás son todos argumentos políticos que se dan, y más allá que Israel hoy diga, o que el gobierno de Netanyahu, mejor dicho, esté diciendo o esté mencionando por estas horas que había actividad terrorista en connivencia con las fuerzas de paz de Naciones Unidas, o más allá que mañana aparezca diciendo que hay un error, el crimen de guerra está consumado. Como lo dice la doctrina francesa y lo dijo la Corte Internacional de Justicia, es una fait accompli, ya es un hecho consumado, y no da lugar a dudas esto. Al respecto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que podría constituir estos ataques en un crimen de guerra. Usted, sin embargo, matiza todavía más esta afirmación de Guterres, diciendo que sí hay un crimen de guerra y que esto va en contra del Estatuto de Roma. Yasmín, usted, por el contrario, dice que esto depende del contexto y la intencionalidad. Para usted, entonces, todavía no está constituido un crimen de guerra. No, por supuesto que no, y lo que está haciendo el doctor Javier es está condenando y está haciendo una acusación que no le compete, sino es a un tribunal posterior a la guerra. Para eso se erige un tribunal, porque debe surtirse un debido proceso, porque es igual que una persona cuando se le acusa de un crimen, se debe demostrar que hubo realmente una configuración, las pruebas, todo el contexto para afirmar sin lugar a dudas que así fue. Cuando se le acusa a un Estado de haber violado el derecho internacional y de haber cometido crímenes de guerra, surte el mismo debido proceso con todas las pruebas y toda la argumentación posible de parte y parte. Entonces, en este momento pueden haber opiniones que parezca que sí hubo una violación, porque como muy bien lo establece el derecho internacional, atacar este tipo de infraestructura, claro que constituye una violación al derecho internacional humanitario, pero también deja unas salvedades de cuando se transforman en un objetivo legítimo dentro de la guerra. Por eso Israel, que tiene experiencia, que conoce el derecho internacional y que se ha enfrentado muchas veces a estos tribunales, ha podido demostrar con suficiente evidencia que escuelas, hospitales han sido instrumentalizados y han sido capturados por parte del terrorismo internacional. En este momento vemos que alrededor de FINUL, de estas bases, hay unos túneles, hay infraestructura civil, las cuales están siendo, son lanzaderas con misiles apuntando a civiles dentro de Israel. Entonces esto está configurando a Israel un acervo probatorio que posteriormente podría jugar a favor de él cuando tenga que demostrarlo ante un tribunal.
Solo una aclaración. Nosotros hablamos de UNIFIL por las siglas en inglés, sin embargo, Yasmín se refiere a las siglas en español de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas, que es, en efecto, como ella lo ha dicho, FENUL. Pero quiero preguntarle entonces, Javier, sobre este punto que esgrime Yasmín. En efecto, el derecho internacional humanitario es muy claro en decir que un objetivo se convierte en legítimo cuando parte de los combatientes lo utilizan para esconderse o para atacar desde allí. Y ese es el argumento de Israel, que Hezbollah se está escondiendo en los 1.000 kilómetros cuadrados donde debería operar únicamente la misión de paz de la ONU y los militares libaneses. ¿Qué está pasando allí entonces? ¿Por qué la misión de paz de la ONU no garantiza que Hezbollah respete esa resolución 1701 del 2006 y se mantenga más al norte del río Litani? Mire, al respecto son circunstancias fácticas que dependen de la prueba y dependen del lugar. Ahora bien, por el propio mandato y por la naturaleza de la resolución, es una resolución, ya lo mencioné, adoptada de manera unánime por el Consejo de Seguridad, es una resolución que no tiene más de 15.000 personas y es de mantenimiento de la paz. Lo correcto, o si queremos ajustarnos al derecho internacional, porque también, vamos a decirlo, como dice la señora Yasmín, si estamos en una guerra y si es un contexto bélico, las guerras también tienen leyes. Hay un jus in bello, el derecho de la Haya, que tiene que ser respetado, que es todo aquel que respeta y es todo el que nos indica toda la normativa y todas las directrices a ser respetadas en el marco de la reconducción de los conflictos. Entonces, en este sentido, si en el caso de haber una célula de carácter terrorista en connivencia con la Fuerza de Mantenimiento de Paz de Naciones Unidas, el lugar correcto para poner el argumento y para plantearlo es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Si esto, de ser comprobado ahí, yo no tengo dudas de que esto hubiera sido aprobado y, de paso, hubiera sido aprobado un plan a través de Naciones Unidas para darle visos de legalidad a la guerra contra el terrorismo que está llevando a cabo Israel. Y de este modo evitar todas estas cuestiones. Sí. Sí, quiero preguntarles entonces sobre la postura de Israel, que insiste que UNIFIL está en lo que Netanyahu llama el camino de la guerra y que por ende es un camino de peligro en la que la misión de paz de la ONU no debería estar, y el primer ministro israelí ha insistido en que esa misión de paz que está desplegada en Líbano desde el 78 debe irse. Sin embargo, la misión de paz ha respondido que continúa en el territorio. Yasmín, ¿cuál es su postura? ¿Se debe ir la misión de paz del Líbano? Sí, debería irse porque está en ese momento más siendo útil a los objetivos de Hezbollah para atacar a Israel y los objetivos de Irán para tener este poder y este expansionismo del terrorismo en la región, que realmente para hacer efectiva la resolución 1701, que precisamente, como lo comentabas, era para mantener a Hezbollah arriba del río Lituani y para mantener también las fuerzas del ejército de Israel dentro de sus fronteras, lo cual Israel lo ha cumplido. Sin embargo, ha sido absolutamente ineficaz para poder mantener la paz en ese territorio. Vemos, como lo he mencionado, alrededor de estas bases, pero también en la poca disuasión que ha tenido para poder tener esta negociación tanto con Hezbollah y con el ejército libanés, puesto que Hezbollah es muy superior al ejército libanés y esto es realmente es una paz y es un mantenimiento que no solamente son de estos cascos azules, sino que también es en concordancia con el ejército. Pero el Líbano, todo es absolutamente controlado por Hezbollah. Entonces, estos cascos azules lo que están haciendo allí es poniéndose en peligro ellos mismos en este teatro de la guerra. Entonces sí deberían salir y Netanyahu lo ha dicho porque podrían convertirse en un daño colateral realmente muy indeseable para todos. Usted dice entonces que la misión de paz de la ONU está siendo útil a Hezbollah y que Israel ha cumplido con la resolución del 2006. Sin embargo, en las últimas semanas también Israel lanzó su incursión terrestre al Líbano. ¿Esto no es una violación de esa resolución y ya que traspasó la línea azul? No es una violación porque está precisamente teniendo un argumento válido dentro del derecho internacional, que es la legítima defensa, puesto que estos cascos azules han sido inoperantes e ineficaces en evitar
precisamente la protección no solamente de los civiles libaneses, sino de los civiles al otro lado de Israel. Porque si bien es cierto, durante un año después del 7 de octubre han sido casi 9.000 lanzamientos de rockets al territorio de Israel que no ha podido evitar esta misión diplomática, estos cascos azules, el desplazamiento interno de Israel, del norte de Israel, del 1% de la población, unos gravísimos incendios forestales y todos unos planes para ejecutar nuevamente un 7 de octubre. Todo esto ha sido realmente de frente a estas bases y a estos cascos, entonces no ha podido garantizar la seguridad y la paz en la región. Por el contrario, los están instrumentalizando como parte de la misma sociedad libanés, como parte de esos escudos humanos para precisamente evitar que Israel pueda tener este tipo de acción que proteja su Estado. Pero Israel tiene unos objetivos muy claros de defensa nacional que no se van a ver interrumpidos porque se ponga de por medio esta misión diplomática, que el primer interesado para que no salgan de la zona es Hezbollah. Pero los más interesados para que Israel realmente saque de la zona a Hezbollah es la sociedad libanesa, que históricamente han tenido una muy buena relación con Israel. Usted afirma entonces que la misión de paz de la ONU, UNIFIL, debería abandonar el Líbano bajo dos argumentos. Uno, que Israel tiene derecho a la legítima defensa y por ende incursionar en el sur libanés. Y por el otro lado, usted afirma que la misión de paz ha sido inefectiva para cumplir su mandato. Recordemos que aunque fue creada en el 78, en esa resolución 1701 del 2006 se amplía el mandato de la misión de paz para que además garantice que ninguna fuerza esté en la zona donde ellos deben operar, ninguna fuerza distinta al ejército libanés, y que entonces Hezbollah se mantenga más arriba del río Litani e Israel más abajo de la línea azul. Javier, en efecto estamos viendo que en el territorio esto no está ocurriendo. ¿Coincide usted con Yasmín entonces en decir que la misión ha sido ineficaz en cumplir su mandato y por ende debe abandonar el Líbano? Mire, yo creo que primero y principal la misión no tiene, ninguna misión de paz de Naciones Unidas tiene que abandonar un territorio, más aún cuando hay conflicto. Punto uno. ¿Por qué? Primero que todo, porque si se iría al que primero perjudicaría sería a Israel. Si se va UNIFIL del lugar donde está, es porque Israel está hostigando y está intentando que se vaya. Y que esté ahí es garantía de que no haya mayor cantidad de violaciones al derecho internacional de los derechos humanos. Cualquier protesta que tiene que efectuar el Estado de Israel lo tiene que efectuar en las Naciones Unidas y en todo caso no renovar el mandato de UNIFIL y pedir una fuerza de establecimiento de la paz, no de mantenimiento, pedir un keep enforcement, que sería lo más apropiado para una cuestión de ataque. Y respecto de lo que además hay otra cosa, hay dos argumentos más por lo que creo que no tiene que irse. Primero, estamos en un mundo donde hay prácticamente 4 genocidios y un conflicto, ¿no? Myanmar, estamos hablando de Sudán, estamos hablando de Etiopía, estamos hablando de Ucrania con Rusia y ahora lo que ha pasado con Gaza. Entonces, la garantía de que no suceda otra cosa parecida es que una misión de establecimiento de la paz esté ahí en la frontera con el Líbano. Segundo, Israel no se está defendiendo. Ese es un argumento banal en el cual Israel está en una plena guerra de agresión, de lucha contra el terrorismo. Lo adecuado tendría que haber sido que Israel en el Consejo de Seguridad pida a los miembros establecer un plan mundial o un plan regional de lucha contra el terrorismo que tiene determinados bemoles específicos, el deterrence, esto es la disuasión, qué estados participarán, las fuerzas que van a utilizar, la cuestión del frozen asset para el terrorismo, la cuestión del congelamiento de activos, es decir, eso sería lo apropiado, pero no llevarse por delante, primero, una guerra de agresión, porque no es legítima defensa, no hay requisitos ni de proporcionalidad, ni mucho menos de necesidad. El estado de necesidad establece las márgenes temporales y entre ellos la inmediatez. Yo no puedo responder un ataque o una reacción militar un mes después o 10 días después. La necesidad, uno de los elementos de la legítima defensa hace que sea inmediato la reacción. Esto es una guerra de agresión y es una lucha, es una guerra contra el terrorismo, de las atípicas, pero ya le digo, las márgenes legales tienen que ser las Naciones Unidas. Órgano deliberativo, la Asamblea General
Si lo quiere pasar por el Consejo de Seguridad, puede pasar por ahí, que se dedica a toda cuestión de seguridad internacional, y va a tener todos los visos de legalidad, pero con la venia de la comunidad internacional. Eso es lo que tiene que hacer Israel, pero no digan más. Lo que no entiendo es dónde sacan el argumento de la legítima defensa. Sí. Hubo un acto terrorista el 7 de octubre del año pasado, pero esto es una guerra de agresión, es una lucha contra el terrorismo, y está en una fase que están encima de un tercer estado. Primero fue Gaza, ahora es Líbano, y después, ¿cuál vendrá? O sea, no se puede. Como dije en un principio, vivimos hay que respetar el orden público internacional, y aún las guerras, cualquiera que sea de ellas, todas las guerras tienen reglamentos y tienen normas, y deben ser respetadas. Usted dice que la presencia de la misión de mantenimiento de paz de la ONU debe permanecer en el Líbano para garantizar que Israel no cometa violaciones contra el derecho internacional humanitario. En ese sentido, Javier, ¿usted cree que Israel tiene alguna intención política de que la misión se vaya para ellos poder operar libremente? No, no es lo que yo pienso puntualmente. Yo creo que Israel tiene, las ideas políticas, las cuestiones políticas escapan a mi conocimiento. Sí, como opinión personal, creo que está estableciendo una guerra contra el terrorismo, y en la medida que el accionar del terrorismo se vaya moviendo, van a ir efectuando operaciones militares. Digamos, eso es lo que hemos visto desde hace 13 meses para aquí. Entonces, lo que no entiendo bien es cómo viene, la política nacional que traslada, digamos, a la política internacional, no va de la mano de la ley internacional, y no puede ser. Israel ha desobedecido 3 órdenes preliminares, ordenanzas de órdenes provisionales de la Corte Internacional de Justicia, y hay una opinión consultiva que tampoco la obedece. Y también recordemos que están los pedidos pendientes en la Corte Penal Internacional. O sea, yo no entiendo qué es lo que, digamos, cómo juega la ley internacional para los objetivos nacionales políticos de Israel, que por supuesto es un Estado soberano y tiene su gobierno que tiene que actuar como ellos quieren, ¿no? Digamos. Usted plantea una posición muy interesante, y es que Israel debería pedirle al Consejo de Seguridad que apruebe un plan regional de lucha contra el terrorismo. Yasmín, ¿usted está de acuerdo con esto? Es que esto se ha venido haciendo y denunciando hace mucho tiempo, no es la primera vez. Siempre que Israel tiene la oportunidad, no solamente de hacerlo públicamente en estas audiencias que son públicas, estas audiencias en la ONU y que son a nivel internacional transmitidas, lo ha dicho, sino que pasado muchos informes, y no solamente a la ONU, sino específicamente también a UNIFIL, en donde ha especificado cuáles son los puntos en donde hay este tipo de casas, en donde están estos instrumentos bélicos, en donde están los túneles, en donde está esta infraestructura, en donde está permeado muy posiblemente el sistema de comunicaciones de las bases que están siendo utilizadas para monitorear al ejército, para monitorear a la población civil, y esto ha sido absolutamente ignorado porque no ha habido ningún tipo de operación. Segundo, así quisiera hacerlo o haya la voluntad de hacerlo, pues realmente ningún país va a tener un despliegue mayor del que ya se tiene con estos cascos azules, que es la máxima presencia que se puede tener allí. Ahora, si se quisiera realmente hacerlo con las denuncias que ha venido haciendo sistemáticamente Israel, se fortalecerían estos cascos azules y no fueran simplemente una fuerza, entre comillas, de paz, de mantenimiento de paz, sino que realmente se dotara de unas capacidades militares mucho mayores que pudieran enfrentar realmente a estos milicianos. Y adicionalmente, no solamente las capacidades militares, sino también la experiencia, puesto que estos cascos azules son principalmente un componente del ejército español que no tiene experiencia en enfrentar este tipo de milicias, a diferencia de otros ejércitos como por ejemplo el británico, el americano, el francés, el inglés, hasta el colombiano o el de Singapur, donde sí tienen experiencia en ese tipo de conflictos híbridos como ocurre en el Líbano, entre una guerra convencional y una guerra de guerrillas. El español no tiene esa experiencia, por eso ha sido totalmente copado, no solamente esa franja, sino todo el Estado. Ahora, estas denuncias claramente han sido, como lo dice el doctor Javier, se han denunciado.
Y al no haber respuesta, claramente Israel tiene que actuar como un Estado soberano y como cualquier Estado que tiene la capacidad de hacerlo, porque él habla de la inmediatez. Y tan es así por parte de Israel que lleva un año esperando una acción por parte de la comunidad internacional para tener una posición frente a todo el ataque que ha recibido por parte de Hezbollah, por provocar el desplazamiento interno de 1% de la población interna, por estos planes que han sido denunciados hace mucho tiempo por parte de Israel. Entonces, ante la inoperancia no solamente de la ONU, sino de la comunidad internacional y hasta de todos los sectores de la sociedad que han estado en silencio durante todo este año, esperando a ver si sucede, pues Israel no tiene otra alternativa que realmente tomar acción para proteger su Estado, y más un Estado tan pequeño que no tiene garantizado una profundidad estratégica como tiene otros Estados, que no pueden permitirse un tipo de amenaza tan cercana en sus fronteras. Entonces, pues tiene que garantizar una supervivencia del Estado y de la integridad del mismo con esta profundidad estratégica que implica la resolución 1701 de mantener a Hezbollah arriba del río Lituania. Yasmín, aquí debo hacerle una corrección. Esos cascos azules no están conformados únicamente por el ejército español, están conformados por más de 50 países y de hecho Indonesia, India y Ghana son los países que más tropas han aportado a esta misión de mantenimiento de paz en Líbano, según la misma UNIFIL. Javier, quiero preguntarle por un dato que dice Yasmín, y es ¿por qué UNIFIL y esta misión de paz no ha actuado con las denuncias que ha recibido Israel de la presencia de Hezbollah en las zonas donde opera esta misión de paz? ¿Es acaso la misión de paz útil a Hezbollah como ella lo afirma? Yo tengo entendido que no, y en todo caso Israel tendría que haber efectuado las denuncias en Naciones Unidas, y en todo caso, de haberlo hecho, tendrían que no haber renovado el mandato al UNIFIL y tendrían que haber renovado el mandato al UNIFIL en otras condiciones o pedir una fuerza de establecimiento de la paz. A mí me resulta extraño que el Estado de Israel no lo haya hecho en Naciones Unidas y solamente se limite a enojos y a criticar a las Naciones Unidas. Le asiste, es un Estado soberano y le asiste el derecho de poder hacerlo, pero ahora bien, tiene todo un órgano deliberativo, la Asamblea General a disposición, y tiene el Consejo de Seguridad que se encarga de los asuntos internacionales. Yo creo que lo apropiado hubiera sido que en vez de renovar UNIFIL, lo hubieran readaptado a UNIFIL con el formato de una fuerza de establecimiento de paz, ¿no? Pero bueno, Naciones Unidas habrá tenido sus motivos para hacerlo o para no hacerlo, ¿no? Son situaciones que escapan a uno. Pero yo creo que vuelvo al principio, yo creo que es muy útil y más que nunca una fuerza de Naciones Unidas en la frontera del Líbano. Imagínense ustedes, y esto lo hablaba con mis estudiantes el otro día, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos tenido una fuerza de Naciones Unidas en la frontera de Ucrania con Rusia, o en el Donbass? La verdad, si la comunidad internacional, y si lo sabe aprovechar, es de suma utilidad tener a la comunidad internacional ahí en el medio de un conflicto. Es la única forma de poder hacer un deterrence, una disuasión, y la única forma de poder calmar los conflictos. Pero ahora reitero, yo creo que Israel en Naciones Unidas necesita una buena, tiene que plantear una buena política, o pedir una buena política en contra del terrorismo regional, ¿no? Ya es hora de eso, y eso es lo que puede reencauzarlo en un marco de legalidad, ¿no? Primero entre el conflicto con Gaza y ahora entre esta ofensiva contra el terrorismo, ¿no? Ya que hemos hablado tanto del Consejo de Seguridad y ahora de la comunidad internacional, quiero que nos fijemos concretamente en un miembro de esa mesa de 5 países o 5 estados permanentes del Consejo de Seguridad, y es Estados Unidos, porque esta semana Estados Unidos aprueba el envío del sistema de defensa aérea de gran altitud terminal, que es capaz de destruir misiles en el aire entre 100 y 200 kilómetros de distancia, y que se une a ese sistema antiaéreo de defensa que tiene Israel de tiempo atrás, en el que Estados Unidos también ha sido clave para fortalecerlo. Les hablo de la cúpula de hierro, de la onda de David y del sistema Arrow 1, 2 y 3, que juntos tienen la capacidad de destruir misiles tanto de corto como de largo alcance. Ahora este sistema de defensa que proporcionará
enviará Estados Unidos y al que enviará también 100 soldados estadounidenses para que lo operen, fortalecerá ese sistema de defensa antiaérea de Israel. Eso ocurre en paralelo mientras el presidente Joe Biden le envía una carta al primer ministro y al secretario de Seguridad israelí pidiéndoles que permitan el acceso de la ayuda humanitaria a la franja de Gaza. Yasmín, ¿cómo interpretar esta postura de Estados Unidos donde por un lado le ayuda y le sigue ayudando militarmente a Israel, pero por otro le exige una ayuda humanitaria? Bueno, es claro para Estados Unidos y para las diferentes democracias del mundo cuáles son los objetivos que tiene Israel en la zona. Si bien inicialmente fue una acción de legítima defensa, muy pronto se convirtió en una guerra frontal contra el terrorismo en la zona, en donde uno de sus objetivos, y como lo mencionó en su operación en el Líbano, es la de un nuevo orden en la zona, en donde él se erija como una potencia regional. Ahora bien, esto es muy beneficioso para los intereses nacionales de las diferentes democracias del mundo, específicamente para Europa y para Estados Unidos, en donde apoyar a Israel militarmente significa la seguridad también para estos estados y para todo Occidente en conjunto. Entonces es muy consecuente con los objetivos también nacionales y los intereses nacionales que tiene Israel, que tiene las demás democracias, que tiene Europa, que tiene Occidente, en poder ayudar y poder sostener a Israel, porque realmente no solamente Israel lo está haciendo por su población civil y por mantener su Estado, sino porque hay diferentes comunidades, diferentes pueblos que deberían importarnos a todos, que están siendo vulnerados y victimizados sistemáticamente y en las sombras, en la oscuridad, sin ningún tipo de cámaras mediáticas alrededor del mundo, con unas violaciones sistemáticas de derechos humanos en la población gazatí, la libanesa, incluso la persa. Entonces es realmente consecuente, realmente es algo que no toma por sorpresa realmente la comunidad internacional que tenga este apoyo por parte de Estados Unidos. Usted dice entonces que la actitud de Estados Unidos hacia Israel es consecuente con todo lo que ha pasado y sobre todo el vínculo entre estos dos países. Javier, ¿usted qué opina? Bueno, a ver, acá el planteo es muy bueno y es más que interesante. Por una parte, me parece que tropas norteamericanas o 100 soldados, o no sé si es una compañía, no sé si el derecho castrense cómo lo denomina, pero tener fuerzas norteamericanas en Medio Oriente no va a hacer más que exasperar los ánimos de los otros contendientes. Esto es, se viene hablando de una reacción de Israel en contra de Irán. La pregunta mía es, ¿qué va a suceder luego de que si Israel llega a atacar a Irán, qué puede suceder del lado de Rusia? Rusia perfectamente puede entrar a respaldar a Irán. O en el caso de que Israel luego vaya por Siria, o no tengo idea cómo será el planteo, pero si viene por ese lado, me parece que es la excusa perfecta para que Rusia pueda respaldar a Irán. Me parece que lo que tiene que imperar es un desescalamiento de la situación. Y esto es un gran riesgo, el tema de que Estados Unidos mande tropas, por más pequeño que sea el número, a Israel. Punto número 1. Punto número 2. Respecto de la exigencia de la ayuda humanitaria, me parece que Estados Unidos se acordó tarde. La Corte Internacional de Justicia, ya en el mes de marzo de este año, le ordenó a Israel que permita y que garantice el acceso a toda misión a la Franja de Gaza, sin condiciones de cualquier comisión de investigación, cualquier comisión de Naciones Unidas para investigar los crímenes internacionales o la violación del derecho internacional de derechos humanos. En marzo de este año lo hizo la Corte Internacional de Justicia y Estados Unidos lo viene a hacer ahora. Me parece que los Estados Unidos, respecto a la ayuda humanitaria, que debo decirlo, la exigencia de la ayuda humanitaria es una de las bases del pedido de órdenes de arresto contra uno de los líderes israelíes, ¿no?, en la Corte Penal Internacional. Recordemos que como base eso, la Corte Internacional de Justicia utilizó el precedente de Armenia contra Azerbaiyán por el genocidio del Aistar, y también el caso de Myanmar por el genocidio rohingya. Esos son los dos precedentes que utilizan. Pero volviendo a la pregunta suya, Estados Unidos se acordó tarde, casi un año tarde, ya en el mes de marzo, la Corte Internacional de La Haya le ha dicho a Israel que garantice el acceso Sí, Javier. incondicional y sin restricciones para la ayuda humanitaria.
Debo hacerle una corrección. La Corte Penal Internacional todavía no ha emitido una orden de arresto en contra del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Es el fiscal y la fiscalía de la CPI la que le ha pedido a los magistrados de la Corte que tomen esta decisión, una decisión que todavía, sin embargo, están estudiando. Muy brevemente, para concluir nuestro programa, quiero preguntarles sobre la postura de otro de los 5 países que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y es Francia. El presidente Emmanuel Macron le dijo al primer ministro Netanyahu que recordara que su país, Israel, también había sido creado por una orden de la ONU. ¿Cómo interpretar esas palabras, Yasmín? Bueno, claramente Francia tiene una gran presión de su población civil para hacer tener este tipo de posiciones frente a lo que está sucediendo en Oriente Próximo, pero realmente para Israel sus intereses nacionales, incluso como lo vimos con una resolución expedida por el mismo Consejo de Seguridad en pleno para parar lo que es la guerra en Gaza, no fue acogida, no fue implementada, porque pues hay unos intereses que son superiores y que depende de Israel y de esta operación su supervivencia. Entonces, si no lo hizo con el Consejo de Seguridad en pleno, pues mucho menos, así sea Francia que lo haga con Israel, va a tener algún tipo de o una mínima diferencia en lo que está sucediendo en este momento o que cambie sus objetivos en la zona. Javier, y muy brevemente su opinión al respecto. Yo creo que Francia, respecto a Macron, creo que hay que yo miraría más lo que hace que lo que dice, y miraría que lo haga en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde soy optimista y creo que hay 2 estados que lo pueden seguir. Gracias por Javier Ruiz y Yasmín Balaguer por sus opiniones aquí en el debate de France 24. Un placer discutir con ustedes, y gracias también a nuestros productores Laura Garzón y la encargada de los invitados Natalie Quiroga. Ustedes vean más en france24.com.